están? Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. El día de hoy son exactamente casi las 8 de la mañana y estoy sentado aquí en Peet's Coffee. Peet's Coffee es una tienda como Starbucks para que la gente venga a tomar y disfrutar su café. Eso es lo bueno de tener un podcast, que no se te complica mucho. Yo estoy grabando ahorita con mi micro para iPhone IQ7, el Zoom IQ7, que lo recomiendo en Amazon, que lo puedes encontrar sin ningún problema. Bueno, el día de hoy voy a analizar, estoy muy contento porque el día de ayer me llegó vía WhatsApp mi querido amigo José Vallejos, un colega economista en Perú, me envió vía WhatsApp un artículo que el diario El Comercio había publicado en su página de tecnología, que decía que los podcasts quieren recuperar su espacio en línea, lo cual me parece genial de que en mi país, Perú, yo vivo acá en Boston, en Estados Unidos, ya hace muchos años, haciendo podcast desde el año 2013, y me preguntaba siempre por qué en Perú aún no existía este formato. Entonces, bueno, el artículo es escrito por el colega Bruno Ortiz Viso del diario El Comercio, fue publicado el 24 de junio del 2017, a las 7 de la mañana. Bueno, Bruno explica algunos conceptos básicos de lo que es el podcast, el término en inglés para radio pedido. Hay un tema que es interesante, porque podcast no es radio, pero la gente lo considera como parte del radio. Entonces es ahí donde hay que hacer hincapié para que la gente diferencie entre radio y podcast. El podcast es un contenido en audio que tú lo puedes bajar a demanda. No es necesariamente radio. Radio implica pues antenas, permisos del gobierno, todo lo que la infraestructura en sí implica. Yo en estos momentos estoy haciendo un podcast sin ningún permiso de nada, sentado en un café con el micro y grabando directamente en mi celular con la aplicación Buzzjack, que te la recomiendo para que la uses. Búscala en la Apple Store. Es interesante cómo tiene una gran oportunidad en Perú, sobre todo en Latinoamérica, y qué bueno que lo haya publicado Bruno, este artículo, ya que una persona como cualquiera puede crear un contenido para poder difundir sus conocimientos o algún tema o un tópico que realmente le parezca interesante. Ahora, es interesante también enfocar que el podcast se ha popularizado por el crecimiento de los móviles. Entonces, eso hace un poco más sencillo que la gente pueda entender y acceder a tener su propio canal de podcast, su propia página web en la cual comparten sus podcasts, como el que tengo yo ahorita en podcastandbusiness.com, y puedan crear contenido de cualquier edad, de cualquier tópico. Y el tema del podcast, que Bruno lo refuerza muy bien, es que permite que el podcast sea bastante personal. O sea, quizá tú, que siempre me escuchas todos los miércoles, consideres que este podcast siempre estás esperándolo. Estás esperando mi podcast, o quizá uno nuevo, o lo recomiendas como es el boca a boca. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante, que no tiene el video. El video tienes que pararte, es un poco más tedioso en la preparación. El video es fabuloso, y no estoy diciendo que sea en lo contrario, pero también es un poco más complicado hacerlo. Ahora, en el tema, como Bruno lo destaca acá, más fácil y económico, ahí tengo discrepo un poco con él, porque económico, no sé qué tan punto de vista, comparado con video, obviamente es más económico, pero el micro que yo te estoy hablando ahorita, el IQ7 de Zoom, que es especialmente para iPhone, cuesta $100. Entonces, en Amazon, más el envío 110. Entonces, es un tema. Si lo puedes acceder, genial. Ahora sí, te va a permitir que tener una buena calidad de audio, una buena calidad de voz, y lo puedes llevar a cualquier lado sin ningún problema, como yo estoy en estos momentos grabando en la calle. Esa es la gran ventaja que tiene el podcast. Ahora, económico, tú tienes que ver qué es lo que tú quieres. Porque, por ejemplo, si vas a solamente programarte para publicar de vez en cuando, o publicar de repente semanalmente, ahí sí entra a tallar un tema de costo. ¿Por qué? Porque tienes que pagarte tu página web especial para podcast, ¿no? Hay muchas plantillas en WordPress o en otras que son específicamente para podcast, ¿no? Ahora, si quieres tener un buen host de podcast, ¿no? Tienes que invertir también dinero. Entonces, es una pequeña inversión, y también la calidad de micros que necesitas, el tiempo también es una inversión. Eso hay que considerarlo dentro de tu presupuesto, de tu budget, para que
lo consideres. O sea, el micro que vas a utilizar, depende qué celular tienes, si tienes Android, si de repente tienes iPhone, yo tengo iPhone, entonces todas las cosas, las aplicaciones que yo tengo que tener son para iPhone. Probablemente hay para las dos, para Android y para iPhone, perdón, pero tienes que buscar cuál es la aplicación que más se adecua a ti. Yo en lo personal, para ahorita cuando hago mis visitas a los clientes a entrevistarlos, o cuando voy por ejemplo a los headquarters, la semana pasada estuve en HubSpot y entrevisté a las personas de allí, yo uso BuzzJug, ¿no? Que te la recomiendo que la bajes. Cualquier cosa me consultas vía Twitter y yo te facilito el tema. Ahora, es muy interesante todo lo que menciona el artículo de Bruno, porque es verdad, el podcast te permite, por ejemplo, escuchar tu podcast de repente por tiempos, o por ejemplo en tus tiempos que estás libre, estás tranquilo en tu casa, escuchando radio, y dices, no, voy a escuchar un podcast mejor. Entonces te pones a escuchar tu podcast, o mientras estás limpiando, mientras estás haciendo tu cuarto, si eres un chico, mientras qué sé yo, o mientras estás corriendo, mientras estás caminando, mientras estás en el bus, o mientras estás en el taxi atrás sentado, vas escuchando un podcast, ¿no? O inclusive cuando estás manejando el auto, porque los autos ya tienen conexión a Bluetooth o tienen conexión a internet, que puedes sin ningún problema grabar un podcast, escuchar un podcast. Entonces esa es la gran ventaja que tiene, te vas relajado escuchando el podcast que tú quieres, ¿no? De repente Podcast and Business, que es mi podcast, de repente quieres escuchar, no sé, el podcast del Harvard y buscas el iCast, o quieres escuchar de repente del Harvard Business Review y tienen el podcast, o quieres un podcast de historia, o de repente de McKinsey, una consultora americana, y buscas en tu iTunes o en Google Play el podcast que mejor te parezca a ti, en cual tú te sientas cómodo, porque es un tema, como bien lo refuerza Bruno, aquí una conexión muy muy personalizada entre el oyente y el que propone el podcast. Ahora, la gran ventaja que tiene el podcast es la entrevista. Yo puedo ahorita estar sentado con una persona, ¿no?, en pantalón, en short, y grabar el podcast sin ningún problema. En el video tienes que estar un poco más preparado quizá. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, hay muchas compañías que ya están iniciando el tema de los podcasts. En el caso del Perú, yo le veo una excelente oportunidad, porque el peruano es muy muy creativo. En general los latinos somos muy creativos, pero es una gran oportunidad. La blogosfera, el tema del internet está saturado, entonces hay una oportunidad ahí para que el audio tenga una oportunidad. Ahora, por ejemplo, CNN, el Washington Post, NBC, las grandes empresas tienen podcast. ¿Por qué? Porque de repente tú no llegas, yo no veo televisión, entonces es muy importante que las noticias de repente las escucho vía podcast. Entonces es una gran alternativa que de repente los radios en Perú, los diarios en Perú, como el caso del Comercio donde trabaja Bruno, puedan considerar tener un podcast también, porque la gente, todo es móvil. Todo en la actualidad es móvil. Entonces, las empresas en el tema de la transformación digital tienen que adaptarse a la situación en que está. En algunos países tarda un poco más la adaptabilidad o el descubrimiento de las nuevas herramientas o situaciones en particular. Ahora, hay muchas plataformas que Bruno recomienda aquí en su artículo. Puedes, por ejemplo, como yo decía, puedes comenzar con tu tablet, puedes comenzar con tu celular para comenzar a grabar. Ahora, muchas aplicaciones, plataformas hosting que les llaman de podcast, en el artículo menciona Bruno el tema de SoundCloud. SoundCloud es una interesante plataforma, bastante orientada a la música, por cierto, ¿no? En lo cual permite que algunos podcasters publican ahí. Tiene un buen diseño a la hora que tú pegas el archivo en tu página web, es muy bonito. Sin embargo, SoundCloud en la actualidad tiene problemas económicos, y al parecer el futuro cercano de SoundCloud no es del todo bien. Entonces hay que tener un poco más de cuidado. Además, SoundCloud es buena, pero también tiene mucho spam que gente que te comenta o que te recomparte, pero en realidad no son oyentes, son spams, que lo único que quieren de repente es hacer su trabajo de mala manera. Entonces hay que tener mucho cuidado con SoundCloud. Y ojo, SoundCloud para iniciar podcast yo no la consideraría a SoundCloud, consideraría de repente otras plataformas. Ahora, aquí en el artículo menciona Bruno el tema de iVoox. iVoox es una plataforma joven, no es mala, tampoco es buena, es adecuada,
gratuita en muchos de los casos. Es por eso que tiene mucha popularidad en el idioma español. Mucha popularidad en el tema del podcasting en español. Ahora, yo particularmente no la uso. Tengo los podcasts ahí porque van directamente desde mi feed que tengo, que por cierto en el artículo no es mencionado. Otro tema es Spreaker. Spreaker es muy buena para publicar, por ejemplo, podcast en vivo. Si tú quieres hacer un podcast en vivo, solamente audio, vía tu celular, ellos tienen una aplicación que se llama REC, con el botón clásico de rojo de grabar, que lo puedes incluir en tu aplicación iOS. No sé si las tienen en Android, porque yo tengo el iPhone, pero es una gran oportunidad para que lo consideres en tus podcasts, Spreaker. Y comienzan muy desde 15 minutos gratis y comienzas el siguiente 45 minutos por $5, creo, y así sucesivamente hasta que los minutos que tú desees. Yo tuve oportunidad de conversar con Tonia Maffeo, la marketing director de Spreaker. Hicimos un episodio en vivo y la verdad que fue muy bien. Ahora, el episodio en vivo tiene sus pros y contras porque es diferente, pues. O sea, ahí no tienes nada que editar, no tienes nada que ocultar, sino como viene, es así lo haces. Es una sensación diferente, como lo mencionaba Tonia en esa oportunidad. Podbean también es una gran alternativa para que la consideres como host. Ahora, acá en este artículo se han olvidado de repente la principal host mundial, que es Libsyn. Yo tengo alojado en Libsyn mis podcasts y la verdad que me va muy bien. Libsyn te permite acceder a la estadística, depende como otros también, pero comienza desde $5 muy barato con lo básico, pero si tienes por ejemplo de $20, $25 te permite ver de dónde proviene tu podcast, quiénes lo escuchan, qué países, qué ciudades, de equipos se ha escuchado, si se ha escuchado por ejemplo en Google Chrome, se ha escuchado en Safari, se ha escuchado en un iPhone, etcétera. Eso es lo que bueno, acá se olvidaron en este artículo para el tema de poner tu podcast en Libsyn. Yo te recomiendo que visites libsyn.com para que lo consideres. Ahora, en el tema de la edición, bueno, hay un programa gratuito que se llama Audacity, que lo puedes bajar sin ningún problema. No es muy difícil de manejar, como bien lo menciona Bruno, es de uso libre y compatible tanto con tu PC y con tu Mac. Es muy fácil de usar. Yo he tenido oportunidad de usarla, muchas veces lo uso, pero hay otros más. Por ejemplo, el Hindenburg es muy profesional, que te puede permitir tener mucho mejor calidad de edición en tus podcasts, y Adobe también, que todo el mundo lo conoce. Ahora, a mí me pone muy contento, Bruno, yo te felicito que hayas planteado este artículo y que poco a poco estén dándole más énfasis a los podcasts. Yo he tenido oportunidad de entrevistar a algunos colegas peruanos, ¿no? Como Roberto Altamirano de Radio Capital, como Elian Ford de Democracia Digital, como Eduardo Neque, que es un inbound marketer que tiene una agencia de inbound marketing en el Perú, y así muchos. Entonces, poco a poco, una de las intenciones que era al entrevistar a ellos es ingresar un poco más el tema de la idea de los podcasts en el mercado peruano, ¿verdad? Ahora, la gran ventaja que tienen los podcasts, por ejemplo, es que tú te puedes buscar un sponsor, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la marca más preferida la puedes promover vía los podcasts, ¿verdad? Entonces, eso es mucho más económico que promover de repente por una pauta publicitaria a través de una agencia de publicidad, etcétera, porque es más personal, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué compañías se pueden ver beneficiadas a través de un podcast? Yo tuve oportunidad de leer un artículo en Medium que decía que los e-commerce, aquellas empresas que tienen e-commerce, son las grandes beneficiadas para poder publicar una publicidad vía los podcasts. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque a la hora que tú publicas el podcast, las personas puedes agregar el link para que la gente vaya directamente al e-commerce a comprar el producto en sí. Ahora, por ejemplo, pongamos la idea, también planteamos un restaurante. Yo ahorita estoy en un restaurante y estoy de repente sin querer queriendo promocionando Peet's Coffee, el café acá en los Estados Unidos. Entonces, si tú me escuchas, de repente está en todos los Estados Unidos. Entonces, esa es una gran ventaja. Puedes hacer podcast en el local y no es muy difícil hacerlo, ¿no? Mientras, por ejemplo, ahorita estoy tomando mi café y compartiendo con ustedes. Esa es la gran ventaja de hacer el podcast móvil. Eso es una gran ventaja que hay que hacer hincapié para el desarrollo de los podcasts. Mucha gente de repente no tiene el dinero para comprar la consola, para comprar algunos equipos para poder hacer sus podcasts en casa, pero sin embargo sí pueden hacer un pequeño esfuerzo para comprarse un micro portátil que lo adaptas en la parte del cargador del iPhone y comienzas a grabar sin ningún problema. Entonces, nada, reforzando lo último, para terminar, primero quería felicitar a Bruno por este buen artículo que
permite que la gente conozca más el tema de lo que es el podcast. No es radio, es audio a demanda, ¿no? Entonces hay que tener eso bien claro. Y es verdad, para hacer versus el video es lo más popular, pero versus el video, pues el video es menos complicado que el video para poder hacerlo. No necesitas tener una gran cantidad de cables, nada por el estilo, solamente tu audífono y tu micro, como lo estoy haciendo yo, y es genial. Ahora, algo que hay que rescatar, así uno tenga el mejor micro, así uno tenga el mejor celular, así uno tenga la mejor tablet, el mejor equipo, lo más caro, si tu contenido es pobre, de nada sirve. Entonces, eso es lo más importante que hay que destacar para que lo tengas presente. Entonces nada, recuerda que el podcast es una gran alternativa para ti, si quieres difundir contenido, para ti que eres un pequeño negocio, ¿no? De repente en un restaurante también puedes hacer un podcast y publicar tu audio de lo que el menú o de lo letrero está ofreciendo en el día. Es una gran alternativa. O puedes de repente tienes un desfile de modas y vas y haces un podcast o vas a entrevistas a la gente sin ningún problema y va directamente a tu audio. ¿Ok? Bueno, yo quería felicitar a Bruno Ortiz Viso, que trabaja en la área de tecnología en el comercio, por el tema del artículo que acaba de publicar. Entonces, cuanto más artículos hayan así acerca de podcasting en Latinoamérica y en el Perú, pues es genial. Recuerda, si tienes un plan limitado en tu celular, y porque tú sabes, diferentes compañías en Estados Unidos es diferente, no tenemos esa limitación de los planes, pero si tienes limitación de planes y te interesan los podcasts, busca un Wi-Fi. De repente detente en un Starbucks, detente en un Peet's Coffee, detente en Dunkin' Donuts, si es que lo tienen en tu localidad, pides el Wi-Fi y te bajas tu audio, lo bajas y luego te vas tranquilo a tus labores, caminando, corriendo, o en el bus, en el tren, o en el taxi, o en el avión, cuando vayas de repente en algún viaje. Ok, bueno, eso es lo que yo quería hacer. Estaba reforzando el tema de Bruno en su artículo. Los podcasts quieren recuperar su espacio en línea. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Si quieres contactar conmigo para hablar más de podcast, no te olvides de visitar podcastandbusiness.com y encontrarme en Twitter como @podcastandbiz con Z. Ok, que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.